todos vimos algunas capacidades de los increíbles monstruos y criaturas dentro de Wednesday, pero si los ordenamos de acuerdo a su nivel de poder, ¿quién se llevaría la corona? Teniendo desde psíquicos hasta hombres lobo, la batalla es más que reñida. Eugene se lleva el rango del personaje más débil. Podrá pertenecer al lado de los psíquicos, pero Eugene es torpe y distraído. Nos cae muy bien, pero le hace falta calle. Es Wednesday quien lo tiene que defender de los chicos que lo acosan, los cuales son personas normales sin ninguna habilidad especial. Pero Eugene, que tiene la posibilidad de abejearlos, simplemente no les hace nada. Su habilidad es la apiquinesis, que básicamente es controlar un enjambre de abejas. Tal vez solo sea que no le gusta ser un buscapleitos. Estudiantes sin rostro. No les vimos mucho la cara en la serie, porque no tuvieron alguna participación destacable, pero entendemos que son muy similares a los humanos, y si revisamos en qué criaturas se encuentran basados, nos dan la sospecha de que pueden llegar a ser una especie de cambiaformas, pero más débil. No podrían combatir demasiado contra otros personajes, excepto a Eugene, al menos hasta que ya esté dispuesto a pelear. Javier es talentoso, pero ¿hábil? Su poder es bonito, sí, pero poco le serviría para pelear, al menos en esta temporada. Su capacidad de darle vida a los dibujos tiene muchos límites, y la única persona que ha salido herida por eso es él mismo. Aún así, podemos verle cierto nivel con otras habilidades, como arquería o nivel de deducción. Esperemos que mejore para futuras temporadas, pero al menos sí que le ganaría a Eugene y a los estudiantes sin rostro. Gómez Addams. El más blando de los Addams, según la propia Wednesday. Podrá ser carismático y tener mucho dinero, pero Gómez sigue siendo un simple humano, y a pesar de tener una personalidad bastante tétrica, no tendría oportunidad alguna contra ningún otro personaje con habilidades sobrenaturales. Incluso Morticia tiene más experiencia enfrentándose a otros seres mágicos. Por eso mismo, Gómez es uno de los seres más débiles del universo de Wednesday, ganándole únicamente a los personajes que tienen habilidades muy poco útiles en batalla y que son menos sádicas que él. Yoko, la chica distante de los vampiros. Vimos muy poco de la capacidad de los vampiros, pero siguiendo las reglas de los demás monstruos en la serie, estos no deben ser muy diferentes a otras versiones del cine y la televisión, contemplando que sean de los que matan y no de los que brillan en el sol. De seguro podrían vencer fácilmente a un humano, pero con otras criaturas tendrían más problemas. Ojalá la próxima temporada veamos más acción de su parte, al menos son los que mejor estilo tienen en Nevermore. Ajax viene representando a las gorgonas. Su gran habilidad se encuentra encima de su cabeza, y el problema es que todas las personas saben eso. Esto al menos en el mundo de las criaturas mágicas. Ajax podría derribar fácilmente a un humano distraído, pero igualmente solo podría paralizarlos unas cuantas horas, y a eso le añadimos que Ajax no es un buen representante de su raza, ya que es tan torpe que se puede paralizar él solo. Las gorgonas en general serían un buen rival, pero su mayor fortaleza puede ser una gran debilidad, debido al tamaño y ubicación de las serpientes, ya que como lo vimos en su explicación, no son inmunes a su propio poder. Dedos. Para ser honestos, a Dedos le quitaron tanto poder que literalmente le hace falta el cuerpo entero, pero aún así ha logrado sobreponerse a muchas situaciones. Lo que le falta de cuerpo le sobra de astucia, y no tiene miedo de irse directo a los puños. Su tamaño le da algo de ventaja para poder escapar y realizar acciones con muchísimo sigilo, pero necesita más fuerza o ayuda para poder derribar a un gran enemigo. Podría derribar fácilmente a Gómez si se lo propone, y como no tiene ojos, ninguna gorgona le haría frente. Bianca Berkeley. Bianca no es solamente una gran luchadora y una buena estratega. Ella es una sirena capaz de manipular a las personas si se lo propone, debido a su canto de sirena. Podría derrotar a casi todas las personas que ella se proponga. Sin embargo, su gran debilidad viene de su falta de experiencia, especialmente cuando se trata de controlar sus problemas y sus emociones, por lo que no puede mantener la cabeza fría frente a adversarios con mayor fuerza bruta. Obviamente, en un terreno acuático, las sirenas se llevarían la ventaja de cualquier pelea, pero aún así tendrían que trabajar en equipo para tener una buena lucha. Wednesday. Si quitamos el hecho de que su nombre esté en el título, nos quedaría una chica inteligente, astuta y fría, con la habilidad de ver el futuro.
Es buena para combatir con espada y arco y puede pelear sin problemas. Aunque su habilidad es útil para sustentar su complejo de detective y es habilidosa para escapar de los problemas en muchas ocasiones, la verdad es que hay poderes que la superan por mucho. Y también la hemos visto retroceder al verlas. Le pasó con Rowan, con Enid y obviamente frente al Hyde. Pertenecer a la familia Addams le da un plus. Por ellos es especialmente buena en la pesca con granadas, lo que le da una ventaja sobre sus contrincantes las sirenas. Rowan, el mejor psíquico de la serie. Su participación fue corta, pero tiene uno de los mejores poderes psíquicos. Incluso llegó a incapacitar a la propia Wednesday, lo cual no es nada sencillo. Tiene una habilidad a la par o superior a Bianca, pero para Rowan no fue problema alguno, y es por ello que tuvieron que deshacerse de él rápidamente. No es la protagonista ni la gran villana, pero por unos segundos se robó la atención. La directora Wims. Su talento es cambiar de forma y su mayor habilidad viene de la experiencia de conocer de cerca a todas las facciones de Nevermore. Ella ha tenido experiencia para salirse con la suya en muchas ocasiones, y aunque su habilidad no es una de las más brutales o llamativas, ella sabe sacarle todo el provecho posible, teniendo la capacidad de manipular casi a cualquiera para derrotarlos mentalmente, pero es limitada por su fuerza física. Enid. En su forma humana de por sí ya es bastante fuerte, tiene largas garras y un temperamento de cuidado, pero cuando logra transformarse se vuelve muchísimo más salvaje. Es incluso capaz de darle pelea al propio Hyde, que es el monstruo más temido de la serie, pero por sí sola no podría ganarle. Aún así podría derrotar fácilmente a los personajes que ya se han mencionado. El Hyde. Es grande y fuerte, tiene una mirada aterradora y no duda en arrancar vidas y órganos. El Hyde es la criatura con más fuerza bruta en toda la serie y sobre todo tiene un mal temperamento y sirve como herramienta para su amo. El Hyde siempre hará lo que éste le pida, sin ningún remordimiento alguno. Tío Lucas. El contrincante más misterioso de toda la serie. Aún no sabemos exactamente qué es el tío Lucas, pero además de poder conducir la electricidad, tiene gran experiencia para derrotar humanos. Además, él fue capaz de identificar al Hyde, por lo que seguramente también tenga gran experiencia cazando otros monstruos. Hasta intentaba asesinar al padre de Wednesday solo por diversión. Sin duda alguna, el tío Lucas podría identificar fácilmente las debilidades de criaturas más fuertes que él. Por su estilo de vestir, podría ser lo más parecido a un Van Helsing en este mundo de monstruos. ¿Se imagina? Marilyn Thornhill. ¿Solo es una humana? La serie nos dice que así es, pero podríamos estar frente a una bruja, o al menos tiene bastante conocimiento sobre la magia y maldiciones. Aparte, es el único personaje con esas habilidades y conocimiento. Es una gran manipuladora de principio a fin, y sería capaz de contrarrestar todas las habilidades de los puestos anteriores, incluso del tío Lucas, y esto debido a su papel de maestra inocente. El tío Lucas podría haberse enfrentado a criaturas horripilantes con anterioridad, pero no podría predecir a Thornhill, la inocente y amable profesora humana. Joseph Cranston. Un Frankenstein mutilador, asesino que en vida fue despiadado. No dudaba quemar a lo que consideraba como maligno y después de resucitar era casi imparable y además tenía la magia de su lado. Demostró ser un hábil luchador y es el único personaje que requirió la alianza de muchos alumnos para derrotarlo. Eso y el grandísimo poder del guión. Wednesday le recordó por qué la serie no se llama Mundo Peregrino. ¿Estás de acuerdo con el ranking? ¿O crees que Eugene realmente es capaz de destruirlos en un 1-1? Dejen sus respuestas en los comentarios.